Oramos, ¿va? Porque es difícil, es difícil enseñar a predicar si eso nomás lo enseña el Espíritu Santo. Entonces, como que está uno metiéndose en un terreno peligroso. Vamos a orar, ¿va? Padre Señor Dios que está en los cielos, mi Dios, en Él quiero pedir, mi Dios, por favor, esta noche, Señor, que usted nos ayude, mi Dios, que podamos terminar, pues Padre, este proceso con los hermanos que tomaron este pequeño curso. Y pedimos, mi Dios, que usted nos ayude. Y Señor, que el don de profecía, mi Dios, usted lo pueda pues dar a aquellos que lo anhelan, Señor. Por favor, se lo pedimos, mi Dios. Y pedimos que estas herramientas de este curso puedan ser útiles para los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues chavos, regresando a lo mismo que decíamos al principio. La verdad es que para predicar, obviamente pues es un no, pero por otro lado es que es como querer hablar de la América y no conocer de fútbol. Si vamos a predicar, lo principal es que necesitamos entender, conocer la palabra de Dios. Por eso es clave estar leyendo. Entre más leemos, pues más información tienes para expresar. Si casi no leo la Biblia, me voy a parar a compartir algo que no estoy bien familiarizado, no va a estar completo. Si quieres, prendemos el aire, comadre. Después de los 40 ya no gusta. Sí, yo también. Pero yo no soy la menos. Entonces, El Andrew. ahí va. Por eso quiere mucho Andrew, Andrew. Pausia. Ya empezó, ¿verdad? Entonces, decía yo eso, creo que esa es la clave principal. Si leemos la Biblia mucho, si nos metemos a la palabra, eso es lo que nos va a dar material. Es como el que se pone a estudiar alguna materia. Si no la conoce, ¿cómo vas a predicar? Dice la palabra de Dios, de hecho, nada más como que retomando en segunda de Pedro, dice dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos a ella como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Apréndanse la palabra, eso es lo clave para empezar. Eso es clave, tenemos que estar metidos en la palabra de Dios. Y bueno, tomando nuestro repaso, página 21, nada más como para que nos refresquemos la memoria de lo que vamos a sacar. Estábamos empezando a ver la estructura del mensaje y hablábamos acerca de ciertas partes del mensaje. La introducción, ¿qué era, Drey? La introducción es como el gancho, ¿no? Para llamar la atención. ¿Qué partes de la prédica une? ¿Cómo? ¿Qué partes de la predicación une? ¿Se acuerda? El texto. El texto principal Y y la presentación. la presentación. Entonces la introducción es como que la parte que va a unir el texto de donde estoy sacando mi tema. Digo, quiero predicar tal texto y ahí vimos que podemos sacar muchos temas de un texto, pero definí este tema y como ya definí este tema de este texto, ahora voy a empezar a presentarlo, pero en medio voy a hacer algo que pueda ser un anzuelo, un gancho que llame la atención. Entonces después la presentación, ¿por qué es la presentación? Pues la presentación es cuando hablas de lo que va a ser el mensaje, ¿no? Presentas la esencia del mensaje. Ajá. ¿Y eso con qué se sustenta? Bueno, va acompañado del mensaje, o sea, el título y la esencia principal de lo que quieres decir. Ajá, retomando eso, sí, es la parte, básicamente es con lo que voy a predicar, pero eso es, todo va a ser con base bíblica. Ah, bueno. Entonces, puros textos, tengo que
va a ser como que el fundamento de lo que voy a predicar, pero con pura Biblia. No puedes meter otra cosa que no sea. O sea, no puedes meter experiencias, no puedes meter Ajá, sueños, no puedes meter ajá, pura palabra. Ideas personales. Y después la aplicación, ¿yo qué es? Bueno, obviamente leímos que era la parte más importante, porque finalmente es ahí donde efectivamente lo debes llevar a cabo, ¿no? O sea, en bases, obviamente en bases bíblicas y todo, llevarlo realmente a cabo. Yo digo exhortar, invitar a que lo lleves a cabo. La aplicación es cómo lo traduzco a la vida del oyente. Les decía yo la semana pasada a los brothers que algo que ha sido muy particular de muchas iglesias de La Roca, los hermanos aprenden y agarran el modelo de predicar aplicando de manera práctica. Y la idea es que termine la prédica y se haya sentido personal el asunto. Esa es la idea, porque debe de poderse aplicar a mi vida diaria en donde el oyente va a decir a su máquina, sí es cierto, esto es lo que yo tengo y esto es lo que debo de corregir. Entonces tengo mi texto principal, de donde salió mi tema, tengo mi introducción, que va a ser mi gancho para llamar la atención hacia la presentación con los versículos bíblicos, y puedo ir aplicándose más a medida que voy avanzando, o puedo aplicar después de haber dado toda la presentación. Ejemplo de presentación y después aplicación, la parábola del sembrador. Presentó todo el tema y después ya lo aplicó. Tal semilla es tal es... Entonces la aplicación es esa, es como la que... explicación del tema. Es la explicación. Ahora hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes hacerlo punto por punto, o puedes hacerlo, dar toda una presentación y luego dar a la aplicación. Entonces, después... También habla de que se debe de dar de acuerdo al contexto social en que con eso estábamos viendo. Que si tengamos cuidado de no hablar algo a un grupo que no lo va a entender. Y luego la conclusión, ¿qué era la conclusión, Sebas? pues es el llamado ya que se le hace a las personas cuando ya terminas el tema. Lo mismo que estás diciendo en el desarrollo, cuando yo digo desarrollo, en la aplicación es lo mismo, pero ya en pocas palabras, para hacer entender a la persona de la importancia de lo que... Entonces mi conclusión, recapitulo todo mi tema, conciso, y entonces la conclusión es lo que nos toca estudiar hoy. Ahí fue donde nos quedamos. Pásense a la página. Aquí pusiste que en la conclusión también, pues podemos meter la indicación, seguimiento y conclusión, ¿no? École. Y de hecho hoy nos toca eso, porque nos faltó checar la 27 con ustedes. Página 27, la conclusión. Nos la vamos a echar así, de manera rápida. La conclusión. Esta es una parte difícil de tu mensaje. Necesitas buscar bien la dirección de Dios y esforzarte para sacarla bien. Es como un resumen del mensaje en unas cuantas palabras. Y también recalca el punto principal de lo enseñado. Es como el esfuerzo final del cual depende el resultado de la lucha. El propósito de la conclusión es sacudir al oyente a que tome una decisión. Y bueno, de ahí vamos a ver algunos elementos de la conclusión. Básicamente podemos sacar 4 partes. Uno es la recapitulación. Debe ayudar a los oyentes a recoger en una sola mirada la perspectiva general del mensaje. Tal vez hoy, por ejemplo, el mensaje de hoy fue los tres clases de hijos. Entonces hay se los repites de manera rápida. Después la aplicación. En unas cuantas palabras debe hacer hincapié sobre la relación práctica que tiene el asunto en la vida diaria. Después la persuasión debe cumplir con la tarea de persuadir y animar a los creyentes a cambiar, mejorar o entregarse a Cristo, dependiendo tu tema. Y la invitación, esta es la última parte de la predicación. Aquí es donde debes invitar a los oyentes a tomar una decisión con respecto a lo que se predicó. La mejor manera de hacer esto es que los oyentes tengan un momento para orar, hablar con Dios acerca de su decisión y ponerse a cuentas con Él. Chavos, recapitular tanto la presentación como la aplicación y tratar de persuadirlos, eso lo estuviste haciendo todo el tema en amplio. Entonces reducirlo no es tan complicado. Lo complicado es la invitación. Conozco a muchos que predican y dan sus temas, pero la invitación
no cuaja el asunto, entonces se quedan como No que... sabes cerrar. École, no sabes Porque cerrar. te dan un panorama bien padre, bien chido, pero Ah. después le dan muchas vueltas. Sí. ¿Y cómo lo...? A mí lo aterriza. me regañó un viejito una vez allá en Gringolandia. Escuchó mi prédica, todo estaba bien padre, mi prédica. Ya cuando por fin me bajé, me dice un pastor ya grande, me dice, ¿verdad? Sí conoces los buitres, ¿verdad? Le dije, no, pues sí. Y me dice, así estabas. Planeando. Estabas, le dabas vueltas y vueltas. Ya estaba ya bajo la presa, ya listo para que la atacaras, ya listo para... Y nomás después dando vueltas. Y dice, si hubiera tenido una escopeta, te hubiera disparado para que ya bajaras. Dice, ese es el problema. Podemos, y les voy a decir algunas razones por las que no terminamos la invitación. Yo voy a usar mi caso. Hay veces que ya predicaste, te preparaste tanto, estuviste orando, estuviste... Y sabes que cuando te paras a predicar de todo, tu meta obviamente es pescar. Entonces como que ya eché mi red, ya se abrió, pero me da miedo terminar de sacarla, porque temo que no voy a sacar nada. Sí, y es es... un amor natural a veces. Sí, y me ha pasado y me pasa y te voy a decir así, muy seguido me pasa. Y es que ya algunos añitos predicando, es como que China al final es como chispas, espero que Dios haya usado este mensaje bien, espero que alguien lo entienda, espero que alguien quiera buscar de Dios, porque la invitación es eso, es la manera en que ahora los voy a llevar a tomar su decisión. Y por eso, si Dios lo permite, a veces hasta la invitación, a veces dura el mismo tiempo que la prédica. Digo, me ha tocado ocasiones en que la invitación ha durado 2 horas y la gente está orando y pues los dejas orar y los dejas orar y el punto es ese, la invitación es como lo que Dios va a hacer con lo que predicaste en ellos, porque ya son ellos y Dios, Beto. Entonces, la conclusión es para pescar, pero para pescar nuevas almas, pero también puede ser para que los que están ahí se convenzan, se redargullan y estén otra vez a los pies de Cristo. Sí, tal vez para que redediquen una área de su vida, o tal vez para que dejen de ser el hijo religioso, ya se me olvidó otra frase que había puesto, religioso, conformista. Conformista. O sea, es eso, de repente la invitación final, de acuerdo al tema, como dice en el... el propósito de la conclusión es sacudir al oyente a que tome una decisión, sea de salvación, rededicación, compromiso a servir, lo que haya sido tu prédica, pero la invitación es donde tratamos de ayudar a tomar una decisión. Y bueno, quiero hacer hincapié en lo siguiente: no importa que también esté preparado tu mensaje, lo exacto que hayas sido en seguir estos consejos, o cuánto te hayas esforzado en armarlo, si no has pasado tiempo en oración, y no me refiero a 5 minutos, esa predicación no tendrá el impacto que solo el Espíritu Santo puede dar. Por eso es necesario sobre todo buscar la dirección y ayuda y bendición de Dios sobre lo que hace predicar. O sea, sí es cierto, hay que prepararlo, tenemos ya el bosquejo, ya tenemos tema, introducción, todo lo tienes. Pero chavos, si no está el Espíritu Santo, no va a servir para nada. Hablando honesto, yo llegué ayer temprano a la casa, porque de jóvenes ya termina y ya no hay ensayo, entonces nos vamos directito. Terminé llegando al mall como a las 9:30 y arranqué. Chavos, me dieron a las 2 de la mañana y no tenía yo prédica. O sea, nomás y estuve orando y orando, más bien me fui a caminar, estaba orando, Dios, ¿qué es lo que es? O sea, porque puedo dar 1000 prédicas, hay un montón de temas que hablar de la Biblia, pero ¿qué es lo que hace falta dar mañana? ¿Y qué hace falta dar mañana? ¿Qué necesita tu pueblo mañana? Porque sí me puedo parar y dar una clase. Y casi estaba yo a punto de simplemente decir algo, hablar de finanzas. Pero nomás no estaba yo tranquilo. ¿Qué hace falta en la iglesia? Ajá, entonces, No, pero no ¿qué era está? lo que Dios quería. Sí, ajá, eso sí nos hace falta, pero ¿qué seguía? O sea, y cuando en la mañana me volví a parar temprano, dije, a ver, vamos a otra vez. Me puse a orar, me puse de rodillas un rato, y después tomé mi Biblia y me puse a leer a ver si no había algo diferente. Y de repente el hijo pródigo, pero ¿qué el hijo pródigo? Pues eso está tan básico,
tan sencillo. Y voy a ser honesto, después de la gente que vi que llegó, necesitaba escuchar al Hijo Pródigo. O sea, literal hubo gente que necesitaba escuchar eso de que se fueron y que están en el proceso de regresar. Entonces, el punto es, si ven, no traje mi libreta, pero si les enseño el bosquejo estuvo demasiado simple. Sí reunía los puntos, pero si se dieron cuenta, ni siquiera usé otros pasajes bíblicos, nomás usé Lucas 11, 19, 15 del 11. 15 Del 11 al final. Lucas 15, del 11 al 32. Las que opinó el primero, que fue Hebreos. Hebreos Ajá. 12, Pero básicamente no estuve respaldando con muchos textos. Usted no como en estuviste- otras ocasiones. Esta vez, porque realmente no lo preparé. Lo que preparé fue tiempo de oración. Tuve hasta las 2 de la mañana, casi 3. Luego otra vez en la mañana como otra hora. Y lo que salió fue muy básico de lo que estaba ahí escrito. Pero Dios quería tocar a alguien. Y Dios quería hacer algo en la vida de los hermanos. Y por eso, créanme, lo más importante que otra cosa es tu tiempo de oración. Si no, terminamos dando cursos o clases. Me imagino que terminaron temprano hoy entonces. Pues más o ¿No menos. viniste? Sí, duró como 1 hora y cuarto la No, prédica. pero- Estuvo rápido. ¿Estuvo rápido? No, bueno, No, dice. Yo la sentí normal. Sí, igual. yo- Pero nos tardamos en el tiempo de sí, invitación. sí, en el tiempo de invitación, sí. O sea, No pierdes mucha base de versículos. Fue la lo que parábola. pasa es que estuvo muy padre la invitación, Eso. ajá. Ujú. Y realmente muchos, y otros que la verdad ya no pasamos al frente porque ya no había espacio y mejor nos quedamos Sí. en nuestro lugar y demás. Pero Pasó su esposa de Roosevelt, gracias a Dios. Estaba bien Y movida. el Roosevelt se paró también para allá. Sí, de hecho, es que la hermana no se paraba de ahí, se quedó y estaba llorando. Y por eso le dije, Roosevelt, vente a ver a tu esposa. No, Se veían bien tiernos. bien bonito, la Sí, verdad. bien gordito, Sí, bien tierno. sí. Sale. Vamos entonces, tema 8. Vamos a preparar hoy vamos a terminar el tema 8. Entonces lo que vamos a hacer es, hoy vamos a preparar 2 prédicas de maneras concisas y los dejamos de tarea. Échale, Adri, ¿nos puedes leer? Preparando un bosquejo del mensaje. Hasta ahora hemos visto que es una predicación, qué partes son importantes en ella y cuál es su orden. La intención es que puedas utilizar todo esto al preparar tus predicaciones. Pero hay varias maneras de preparar una predicación, aunque nosotros solo vamos a ver de una manera sencilla algunos tips, ayudas y consejos para que puedas empezar a preparar tus primeras predicaciones. Estuvimos viendo en los temas 4 y 5 que debes buscar con la ayuda de Dios el texto del mensaje, Pausa. ¿Cómo se busca el texto del mensaje, Adri? ¿Cómo se busca el texto del mensaje? De varias formas. Hay varias ¿no? formas. Una nada más. Es tu diario Encuentro con Dios, tu diario de Devocional. oración. Otra. Leyendo el versículo. Leyendo el versículo, ¿cómo te llega? ¿Cómo te llega el texto del mensaje? Bueno, cuando yo leo el versículo y lo repaso varias veces, de ahí puede salir. No, ahí me está sacando el tema del mensaje. No, ¿de dónde sale el texto del mensaje? O sea, la porción ya, que ya. voy a usar. Sí, ¿De dónde Una llega? vivencia que Dios. Puede ser que algo pasó, De lo que necesita la iglesia. lo que necesita la iglesia. Las circunstancias. algo que pasó en tu vida, pues. Ajá. Que de hecho, yo sé que por ejemplo tu prédica, Ah, efectivamente el texto del mensaje, lo sacaste, dijiste, Señor, ¿qué es lo que realmente tu pueblo necesita? ¿No? Entonces te vino Y ahí estuve desesperado buscando y de repente Dios te guía hacia ese pasaje. Entonces, puede ser en mi devocional, puede ser en mi tiempo de oración, o puede ser que tal vez era el rol que me tocaba, o puede ser las circunstancias. Después está el tema del texto. Ahora sí, ¿de dónde saco el tema del texto? Ahora sí del versículo. ¿Y cómo? Pues después de que lees el versículo varias veces, pues te fijas en la idea principal del versículo. ¿Y de dónde sale el título del mensaje? ¿O cómo saco título? bueno, obviamente tienes que, del tema tienes que ver el mensaje principal que quieras dar, ¿no? O sea, como que el gancho, de alguna manera, para que, como por ejemplo, si dices, pues, finanzas en la iglesia, ¿no? Ajá, ahí está el título. El título, ¿no? O sea, ya estás como que... Ahorita había peleado entre cómo salir del chiquero, porque en realidad metí 2 temas en uno. Cómo salir del chiquero o 3 clases de hijos. Entonces de ahí sale el título. Síguele, Edrey. Ahora vamos a ver con la ayuda de Dios cómo desarrollar el tema. 1.
siguiendo el orden establecido en el texto del tema. La idea de este método es leer y meditar sobre el texto y desarrollarlo en el orden que viene ya expuesto en la Biblia. Ese es el primer modelo de prédica que vamos a sacar. Eso fue más o menos el modelo de hoy que se predicó en la iglesia. Fue un pasaje y nos fuimos sobre ese. Sebas ayer en Jóvenes dio un tema perrón basado en un texto y se fue sacando los puntos de ahí. Entonces vamos a usar un ejemplo. Texto Juan 5:39, lo aprendimos en módulo 1. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En este caso podríamos sacar varios temas de ese texto. Podríamos hablar solamente acerca del estudiar las escrituras, podríamos hablar acerca de la vida eterna, pero en este caso el ejemplo que escribí fue, el tema va a ser la importancia de la Biblia para conocer a Jesús y tener vida eterna. Algo que debemos tener en mente es que cuando yo estoy sacando mi tema, la mejor manera de sacar mi tema, mi sección de tema es, esto es lo que quiero que se lleven cuando acabe. En mi caso hoy quiero que se den cuenta que se puede salir del chiquero, pero también quiero que vean que hay 3 clases de hijos. Eso era mi tema. Entonces, en este caso, la importancia de la Biblia para conocer a Jesús y tener vida eterna, y el título, el mapa para llegar al cielo. En este caso fue el título que le pusimos. Introducción, explicar el uso que tiene un mapa, su importancia, beneficios, y comentar cómo la Biblia es el mapa para el que busca a Dios. Entonces mi introducción, voy a tratar de conectar, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Lo voy a conectar con la presentación que voy a dar, pero mi introducción tiene que ver con un mapa, como mi título dice, el mapa. Entonces voy a tratar de hablarles de un mapa, y a lo mejor lo actualizo y hablo de el Google Maps, y de explicarles cómo la palabra de Dios, así como el Google te dice, gire a la izquierda, gire hacia la derecha. Bifurcación. Una bifurcación, ¿qué es eso? Entonces, Pregunta de examen de... sí, creo que es de manejo. Entonces, literal, así como el Google te va avisando los pasos para llegar al Walmart, la palabra de Dios va a ser tu guía paso a paso para llegar al cielo, para tener seguridad de que estás bien. Entonces, después de haber dado mi intro, vamos entonces a analizar. Punto número 1 del tema: escudriñar las escrituras. Estamos sacando nuestros 3 puntos del mismo texto. Escudriñar las escrituras. Ahora, desarrollar este punto. Después de que ya tengo mi tema, mi primer punto, escudriñar las escrituras, tengo que desarrollarlo. ¿Qué es escudriñar? De entrada, si nos topamos con palabras que no entendemos, por ejemplo, platicaba yo con Ángel apenas, el viernes compartió algo interesante, pero no tenía el significado de una palabra clara. Cuando habló del atavío, le dije, ahí, brother, o sea, no estuvo mal lo que dijiste, pero si tú hubieras entendido bien el significado de atavío, tenía mucho más profundidad. Lósculo santo, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí, o sea, Si la gente no sabe, exacto. si tú no lo sabes, menos. Pues es algo así santo, les dice. No es una grosería. No es una grosería. Pero el punto es que regresando necesitas entender qué es escudriñar, porque es lo que les vas a enseñar. Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente una cosa. Recuerda, si no entiendes una palabra, debes buscar su significado. Entonces, debo de escudriñar, debo de examinar, inquirir las escrituras. ¿Qué son las escrituras? Las de mi casa, las de el terreno. Entonces, digo, es un ejemplo muy sonso, pero estoy tratando de explicar. Agarras el texto y tienes que desmenuzárselo como el queso de hebra para un Como el pollo para los panuchos. como el pollo para los panuchos. Si no, se atragantan y se salen diciendo, no, pues no entendí nada. Tienes que examinar, desmenuzar las escrituras. ¿Cuáles? 1 Timoteo 3:16 y Juan 5:46 son 2 textos que voy a usar en este bosquejo para apoyar mi tema. Ahora, no siempre quiere decir que tienen todos que buscar los textos que tienes. Puedes decirlo de memoria si te lo sabes, o puedes
a lo mejor tener a lectores, eso ya dependiendo. Cuando son muchos textos los que voy a meter, siempre pedimos que haya hermanos leyendo. Pero en este caso, ¿qué son las escrituras? Y ya, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué son las escrituras? Son inspiración de Dios. Entonces Dios está diciendo, escudriñalas. Luego en Juan 5:46, ¿qué dice? Ya ni me acuerdo qué dice Juan 5:46. Yo ya ni me acuerdo dónde queda Juan. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, ¿cuáles son las escrituras? Bueno, lo que Moisés escribió en el Antiguo Testamento y todo lo que vemos en la ley, Jesús se refería a escudriña esas escrituras. Y les puedes empezar a explicar, suponiendo el tema. No se refería a Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque no estaban escritos. Jesús estaba hablando de que examinaran lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, porque esas daban testimonio de Cristo. Entonces les explicas por ahí un poquito. Ahora es cuando puedes usar tu concordancia para encontrar textos que arrojen luz sobre el tema. También utiliza las referencias de tu Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Busquen otro texto que pueda apoyar escudriñar las escrituras. No, nada más ese punto. Algún texto en su Biblia que pueda servir de apoyo para animarnos a escudriñar el Antiguo Testamento. Pues Pedro, con el que empezaste, ¿no? Primera de Pedro... Que tenemos las palabras proféticas más... 8, ¿no? Sí. Ajá, ese es uno, o sea, ya está uno. ¿Otro? Aquí dice, hay que ver qué dice Hechos 17, ¿no? La que dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Lo tienes para enseñar? Para la Biblia, para enseñar, para corregir, para escribir. Sí. No me acuerdo. Timoteo, creo que es Ah, este. sí. Creo que es el que está ahí. 16. Hechos, ¿qué dice, comadre? 17, 11. A ver, 15, 16, 17, 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ah, está perrón. Entonces, este texto te sirve para mostrarles, esto es lo que hacía una iglesia, y dice la Biblia que eran más nobles. ¿Por qué? Porque escudriñaban las escrituras. Y de aquí mismo tú puedes, o sea, de este mismo pasaje tú puedes volver a tú mismo puedes escudriñar más, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, suponiendo, ahora ahí les va, tienes tu punto 1 que era escudriñar las escrituras. Debo de buscar textos que arrojen o le pongan un buen fundamento a este punto, de que debes de estudiarlas. Y para eso a lo mejor te metes a tu concordancia o en tu celular, ya más fácil, le pones la palabra escudriñar, y si no encuentras es más de escudriñar, entonces buscas un sinónimo de escudriñar, estudiar. ¿Qué más viste, Sebas? De Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Ahí está otro texto que ya nos arrojó luz sobre esto, la importancia de todos los días de tu vida estar en la palabra. Sale, brinquémonos al 2. En el punto 2 dice, en ellas tenéis vida eterna. Entonces, en el punto 1, chavos, hay que meterse a la Biblia, diario. Ya uno de los incisos que salió del punto 1 fue diario, para ser como los hermanos que eran más nobles. Entonces voy sacando de mi punto principal los subpuntos que nos van a ayudar a sostener esto. Es necesario escudriñar. Pero el punto 2 es ¿por qué? Porque en ellas tienes vida eterna. Ahora voy a desarrollar este punto, tener vida eterna. En Juan 6:40 creo que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Ah, no. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí estamos hablando de que en ella tienes vida eterna. ¿Cómo? Viendo al Hijo.
Entonces, ¿y dónde voy a conocer al Hijo? Les estábamos diciendo en el punto 1, escudriñando las Escrituras porque dan testimonio del Hijo. ¿Algún otro versículo que ustedes pudieran encontrar acerca de que en ellas hay vida eterna? De que en las Escrituras vas a encontrarla. O algo de la vida eterna. Juan 5:24, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá A condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y está bueno, entonces ya tienes este que dice, repite el inicio. Juan 5, ¿qué? El que cree en mí Tiene vida eterna. y no vendrá. ¿Y cómo van a creer si no han decidido escudriñar las Escrituras? Nuestro punto 1. Entonces esa es como la idea. Tu tema lo vas a ir desarrollando sacando los puntos del mismo versículo y les vas a rellenar para que pese el asunto que estás tratando. La vida eterna la vas a conseguir creyendo en Cristo. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. ¿Tienes una, Beto? ¿Tienes una... alguien? Sí, dice, entonces él les dijo, de cierto os digo que no haya nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. ¿Ese encuentras aplicación para el texto, para nuestro tema? Ah, no. No. De hecho, el que está aquí, Juan 17:3, está muy claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese está claro, ese otra vez te dice, búscalo porque en él vas a hallar vida eterna. Ahora, ¿saben qué pasa de repente cuando empiezas con tus primeros temas? Yo me acuerdo, hermanos, que agarraba yo, sentaban por en Biblia, un cuaderno, sacaba una concordancia, les ponía yo ahí porque esto no era por el celular. Entonces ya empezaba yo con el tema. Entonces abría la concordancia y hay una lista de textos. Entonces empezaba yo a buscar texto por texto para ver cuál arroja más luz sobre el tema. Y eso te va dando un sustento y de repente, por eso digo, entre más lees la Biblia, cuando tú llegas a la concordancia, lo único que trae es las primeras 6 palabras. Ya si leíste mucho, ya sabes qué dice ese texto y te vas más rápido. Pero la idea es encontrar textos que sustenten el punto que estás tratando. Utiliza tu concordancia para encontrar apoyo con la Biblia. Es importante que vayas aplicando el tema a los oyentes. Por último, punto 3. Ellas dan testimonio de mí. Ahora vamos a desarrollar esto. ¿De quién dan testimonio? De Jesús. Para saber esto debes leer el contexto. Entonces tú puedes tomar el contexto que está alrededor del tema para empezar a desarrollar. Juan 1:45. Por ejemplo, ¿qué tenemos en Juan 1:45? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ese texto está bien claro acerca de que cuando Natanael dice, ya hallamos del que se escribió desde Moisés, o sea, Moisés escribió acerca de Jesús. Entonces, dan testimonio las Escrituras del Antiguo Testamento acerca de Cristo. Entonces, aquí ya empieza un tema que puede estar más chido, mano. Si nosotros nos enfocamos y pensamos que el Antiguo Testamento es para agarrar cosas del Antiguo Testamento y vivirlas, estoy fuera de contexto. Porque Jesús mismo dijo que el Antiguo Testamento era para que tuviésemos un testimonio de Él, de que Él era el Mesías, no para que yo cumpliera las fiestas, porque todas las fiestas se cumplían en Él. Entonces, yo leo el Antiguo Testamento para confirmar que estoy en lo correcto estando en el nuevo pacto con Cristo. Entonces, le puedes ir dando aplicaciones por donde tú le encuentres. Y bueno, ¿quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces, digo, para no tardarnos más, porque vamos a hacer un ejercicio desde ceros. De acuerdo a esto, ya tengo mis 3 puntos. Escudriña las Escrituras. En ellas tienes vida eterna y dan testimonio de Jesús. Entonces, literal, por eso me acuerdo de mi tema y de mi título. Era que las Escrituras son el mapa para llegar al cielo. Entonces me regreso en mi conclusión. Jesús nos mandó que examináramos la Biblia porque ahí solo podemos conocer a Jesús, el único que nos puede dar vida eterna. Entonces, de ahí
es que salió el título y salió el tema de que las escrituras me van a dar vida eterna y son mi mapa para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque me van a llevar a conocer a Cristo, y Cristo es del cual se había profetizado como el Mesías, pero el punto donde los voy a conocer es en las escrituras. No tengo garantía, ya les puedes cerrar, no tienes garantía de que estés conociendo a Jesús si no es en las escrituras. Puede venir quien sea y hablarte que Cristo dijo que fue que, pero si no está escrito, estamos en problemas. Asegúrate que es la palabra de Dios. Y entonces ahora viene mi invitación, y la invitación en este caso fue estudiar su Biblia. Esa es una invitación. 2, si no has entregado tu vida a Jesús, hazlo hoy para empezar a caminar hacia la vida eterna. Entonces ya tienes ejemplo de un tema, yéndonos por desarrollando el texto. Vamos a hacer el ejemplo 2. En la invitación siempre vamos a tener la invitación obviamente para exhortar, motivar y demás a nuestros hermanos ya en Cristo. Pero siempre también vamos a hacer la invitación para que reciban a Cristo. O sea, realmente Sí, hay dos. de hecho deberíamos casi siempre, digo, y debería de ser siempre, debemos siempre dar la oportunidad a la iglesia, como donde esté yo predicando, una, para que la gente se comprometa más, o gente arranque. Porque a veces yo creo que en las iglesias hay gente que estaba lista para entregarse a Cristo y nunca les diste la oportunidad. Y tal vez llega la gente a las iglesias buscando a Dios, y están listos y quieren seguir a Cristo, Quiero más, ¿no? pero el que predicó no les dijo, haz 1, 2, 3 y tienes a Cristo. Entonces siempre debe de haber esa posibilidad, y sabemos que debemos de hacer eso. Ejemplo 1 es Cristo, pero el ejemplo siguiente son los apóstoles, hasta Felipe. Sin duda Felipe, cuando subió a ese carruaje, le dijo, te tienes que bautizar. No te dice todo el tema que dijo, pero él dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Entonces siempre hay que darles la oportunidad de saber, son estas cosas que necesitas para estar bien con Dios, tanto al que se está comprometiendo más o al que se va a entregar a Cristo. Yo creo que en este caso podría aplicarse la invitación primero a la iglesia, ¿no? A la iglesia para que, o sea, podría ser, bueno, pues para que se motive a estudiar más escrituras. Ajá. Y la otra invitación podría ser para que quiera conocerlo. Podría ser. Ajá, ya están dos. Ajá, dos invitaciones. Y a veces, digo, y esto es algo que sobre la marcha se va viendo. A veces tú sabrás cuando estás predicando cómo te dicta el Señor acá adentro, pero hay veces que a lo mejor hasta hacerlo en el orden que dijiste funciona, porque de repente hay gente que está en la iglesia que de por sí están, y tal vez ellos pasan a orar, y entonces a lo mejor cuando ya haces la segunda para que alguien se quiera entregar a Cristo, ya no le es tan complicado salir de su lugar porque ya ve gente allá adelante. Pero voy a ser honesto, cuando tú sientes que Dios te dice, sobres, hay gente que se va a parar. De hecho, tu tío esa vez se paró corriendo y hoy lo vi, dejó un charco de moco y lágrimas, chavo. Yo no sé qué está pasando con él. Al final le dije, brother, dime cuando estés listo. Sí, estoy listo, me dice. Estoy listo, pero pues no se aventó, pero algo está pasando, ¿no? ¿Qué te dijo algo hoy o no? Sí, nos fuimos a comer hoy. Ahora, pues cuenta, ¿qué dice? Dijo que se va a bautizar la próxima semana. ¡Ah, chihuahuas! Le llegó. ¡Qué chido! Sí. Oye, pues date un tiempo para que le expliques el bautizo, o ya se lo explicaste. Ya varias veces se lo he explicado. Ah, Sí, pero... le explicó el bautizo el inbautizable. Ajá. Él no se quiere bautizar. Qué chido. Entonces, pues ahí estamos. ¿Es su esposa la que viene hoy? Sí, bueno, es su pareja. No Va. están casados, pero sí. Ya los casaremos después. Sí, Va. Ejemplo 2. Vamos a volver a ver otro ejemplo. El primero vimos un versículo. Ahora aquí vamos a ver todo un capítulo. Texto, Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, ese es tu La texto. prosperidad.
Vamos a hablar de prospición. Sí, no manches. Vamos a hablar entonces acerca del Salmo 1. Estoy poniendo el ejemplo, pero ustedes van a armar su propio. Ahorita van a armar uno. Tema: el camino del que anda con Dios en contraste al que anda en camino malo. Dale, yo decidí hablar de eso. Pero podríamos hablar acerca de prosperar, no económicamente, pero en todo lo que hago podrías dedicar a hablarte de eso. Pero en este caso yo decidí que vamos a hablar de el camino del malo en contraste del bueno. Título: ¿por cuál camino vas? Introducción: explicarles que hay distintos destinos en los caminos. Así también en tu vida espiritual hay dos destinos. Les decía hace 8 días, ahorita me volví a acordar por esto. Hay un viejito que conozco ahí en Gringolandia, bien chido. Se sube al elevador, porque él visita hospitales mucho. Entra al elevador, cierra la puerta y de repente entra gente. Entonces él está ahí, procura estar en los botones. ¿Qué piso van? Ya tiene su atención. No, pues, voy al 5, al 10, sale. Y así como se cierran las puertas, voltea y le dice: muy buenos días, hermanos, o visitas, o como le quiera llamar, amigos. Hoy nos encontramos en un vehículo que va hacia arriba y va hacia abajo. Esto es lo mismo que va a pasar en tu vida. O vas a ir para arriba o vas a ir hacia abajo. Y depende de lo que tú hagas con tu decisión, es a donde vas a ir. Le invito a seguir a Cristo. Que tengan un buen día. Sí. ¡Ahí se va! ¡Así de perro! Speech elevator. Ya lo elevator speech. Y ya. O sea, sí, digo, el punto es, hay maneras de predicar concisas, pero te garantizo que siempre que suben a un elevador, van a decir: ay, ¿para dónde voy? ¿Arriba o voy abajo? Como Venancio, ¿cuál piso? ¿A cuál piso? Al compadre. Entonces, literal, chavos, el punto: das tu introducción y explicas que hay dos destinos, hay dos caminos. Y bueno, vamos a ver nuestra presentación. En este caso, nuestra presentación va a tener 2 puntos, nada más. ¿Por qué? Pues porque se me hinchó la gana. Porque podías ponerle 4 o más, pero en este caso decidimos 1, el bienaventurado; 2, el malo. Entonces ahora voy a desarrollar cada uno de esos puntos. En el inciso A del 1, el que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Entonces, el que va a ser bienaventurado, el que va a ser feliz, es ese. De ahí buscas un versículo que afine con eso. Ahora, ahorita podríamos empezar a hacer el ejercicio otra vez, pero no lo vamos a hacer. Vamos a buscar un tema nuevo y todos vamos a tratar de hacer algo. El segundo inciso: el que no se sentó a burlarse con los malos. Y encuentro otro texto que ayuda a sustentar eso. ¿Quién más? El que disfruta la palabra de Dios, porque dice: en su palabra está su delicia. Y medita en ella de día y de noche. Y otra vez, siguiente punto: meditar. Puedo meter textos de apoyo, textos paralelos, o no meterlos. Eso ya depende de qué tanto quiero hacer largo mi tema. Y entonces termino hablando de la consecuencia del bienaventurado. Y va a ser como un árbol. Y puedo meter la ilustración a la mitad. Y esta ilustración está bien chida porque está una ilustración en la Biblia acerca de otro árbol. Entonces, otra vez, la ilustración para concluir mi punto 1. Encontré en Jeremías 17, 7 al 8 que hay otro texto que habla acerca de un árbol. Punto 2, el malo. Es como el tamo. ¿Y cuál es tamo? Pues ese es cuando no es tamo. El tamo, y entonces eso es bien padre. Les decía hace 8 días, podrías literal, como la gente no sabe qué es el tamo, entonces te metes al YouTube y buscas tamo. Y si no encuentras nada de tamo, su sinónimo, la hojarasca o la cascarilla. Y entonces ya armas y pones para tu prédica un video en donde hay una persona pilando arroz o sacudiendo el trigo. Entonces cuando agarraban el trigo, puedes ponerse un video en donde están golpeando el trigo contra el piso. Y cuando hacían eso se desprendía la semilla y va quedando la semilla abajo, pero se le van quedando pedazos de cascarilla suelta. Y el tamo es cuando ya tomaban eso, iban a donde da el aire y lo avientan para arriba y el viento se lleva el tamo y la semilla vuelve a caer. Entonces les pones un video de eso y esa puede ser tu ilustración para el malo. Ya les pusiste un video
de qué es el tamo, así como se lo lleva al aire y no sirvió para nada, así va a ser la vida del malo. El chanclas va a venir y te va a llevar y no vas a servir para nada. En cambio, el que es fruto se va a quedar. Y bueno, empiezas a explicar el tamo y lo aplicas a su vida. ¿Qué más le va a pasar al malo? No se levantará en el juicio. Y tercero, no estarán con los hijos de Dios. Entonces ya tienes tus 2 puntos, ya sacaste tus incisos o sus subpuntos de cada punto. Puedes ponerle textos bíblicos de apoyo o puedes no ponerle. Lo cierto es que este bosquejo están algo muy básicos. Ya yo les animaría, he de tener por acá un bosquejo, alguna prédica. Por acá. Entonces, por ejemplo, permanecer, es la misma idea. Aquí está el título, tengo mi introducción, tengo mis 3 puntos, mis versículos de apoyo, y básicamente siempre que preparo un tema es así, o sea, llevo ese orden. Y entonces, dependiendo el tanto que vas a profundizar en el tema, o el tanto que tu cabeza retiene, porque a veces no retenemos mucho, entonces ya le puedes escribir, por ejemplo, es como el tamo, ya le puedes poner entre paréntesis adelante, es la cascarilla, tras, y cómo lo voy a aplicar, le pones adelante aplicación, y hasta le escribes, de manera que tengas algunas ideas. No escribes, amor, todo lo que vas a hablar. Cuando uno no conoce, ¿verdad?, la palabra, pues es cuando se le agrega. Ajá. O aún si es tu punto en donde no se levantarán los malos en el juicio y te llegó algo perrón para ese punto, escríbelo, no está de más. Y tú mismo te vas a ir entendiendo tus bosquejos. De repente en amarillo yo pongo ciertas cosas, pongo en rojo otras cosas, pongo en verde otras. Entonces ya tengo un código de colores en mis apuntes, bosquejos, para que cuando estoy predicando, ya sé que el amarillo son los títulos de los temas, el rojo es algo que no se me puede olvidar, porque a veces en la euforia de la prédica, estás predicando y había algo que había escrito en rojo que era bueno, porque al estar orando me llegó, entonces está en rojo a veces en mis apuntes. Tú mismo vas entendiendo tus códigos, porque ya una vez que está uno parado adelante, ahí cambia toda la situación, porque una cosa es hacer tu bosquejo, pero otra cosa es, ya que hice mi bosquejo, ahora exponerlo, porque ahí es donde se complica un poquito. Necesitamos por eso ver la manera de acordarme. Y hablándoles derecho, vale la pena que te pares frente a un espejo y te prediques, como les decía iniciando el curso. Mírate al espejo y convéncete de que hay que cambiar, convéncete de que tienes que corregir y predícate. Y de repente, cuando tú mismo te convenzas y digas, paso máquina, así, no inventes, estoy re mal, y ahí mismo tú en el baño, bueno, tú pones de rodillas a orar, creo que ya estás predicando. Pero tienes que estar convencido. Y conclusión de este tema, punto 1, el bienaventurado, 2, el malo. Conclusión, Dios conoce tu camino, bienaventurado malo, y te ha dicho cuál es tu final, cielo o infierno, por cuál camino vas. Esa fue la conclusión. Ahora la invitación es, revisa tu camino. Si estás en el equivocado, arrepiéntete hoy que todavía hay tiempo. Entonces en la invitación ya puedes decir, ok, entonces revisa tu camino. ¿Eres de los que se sientan a burlarse del mal, de la persona que está pasando por algo malo? ¿Eres alguien que tal vez has estado siendo arrastrado de aquí para allá en el pecado, como el tamo? ¿O eres alguien que tal vez disfruta la palabra de Dios? Analízate, ya los estás invitando y tómate un tiempo para pensarlo y tomar una decisión. No seas como el tamo que arrebata el vino. No seas como el tamo. Ahí va, otra. Bueno, es más, vamos a hacer un ejercicio de esta. Les voy a dar un pasaje bíblico y cada quien va a sacar su propio tema del texto. Vamos a agarrar un versículo. A ver, Habacuc, capítulo 3.
capítulo 3, 17 al 19. Lo primero que van a tener que hacer es obviamente leerlo. Después de que lo hayas leído, definir qué tema quieres tratar, qué quiero que terminen sabiendo. Ya después de ahí vas a empezar a definir tus puntos, cómo los vas a ir sacando de este pasaje. Si ya tienen más o menos algo, ya si O quieren. sea, dividí el pasaje, pero todavía no está justificado con otros textos. Está bien, con eso yo no me justifiqué tampoco. Ah, No lo apoyé, nada más saqué el esqueleto, lo podemos llenar después. Nada más como para checar si entendimos qué es hacer un bosquejo. Yuli, no está contestando mi esposa. No. Ya lo vio, pero no está. ¿No? Bueno, gracias. No sigo No signo completamente. Digo ambos porque es igual. Pero ya me lo ya vi un mensaje, no sé si quieres. ¿no quieres hablarle a algo? Hecho, brother, oye, si quieres se lo puedo imprimir y se lo paso, tú me dices. La introducción. Yo la neta ni le puse, pero en este caso no le puse porque la introducción, en este caso podría ser narrar lo que estaba pasando. De ahí puedes sacar tu introducción porque nadie sabe quién es Habacuc y por qué está diciendo eso. Entonces ya leíste, estaba pasando y les narras la historia. Estaba pasando en Judá, que la tierra de Judea, que estaban llegando los babilonios tratando de conquistarlos y ya lo habían estado haciendo por 150 años, de acuerdo a lo que estudiamos en Panorama. Y Habacuc era un profeta, entonces es tu introducción y ya los enganchaste para saber, y esto es lo que él escribió a Dios. Así ya. Esa es una opción. Otra podría ser, ¿cuántos de ustedes han pasado por momentos en los cuales sienten que les llueve sobre mojado y que... ¡Ah, perro, sale! Oigan, pues nos oímos, a ver qué traemos. Sale Beto. Mi tema es: debemos alabar y gozar a Dios aún en tiempos difíciles. Ese es tu tema. Sí, ese es mi tema. El título es Amor en tiempo de vacas flacas. Va. La introducción es recordar al oyente los tiempos de opulencia de sus vidas, así como sus tiempos de miseria también. Sí. La presentación de aplicación, bueno, los dividí como en versículos. 1, cuando no hay flores, ni frutos, ni aceite. Y aquí me los voy a llevar a Segunda de Reyes, a la de la viuda y el aceite. Entonces, ¿Qué les vas a decir? Que ya más o menos danos una idea. más o menos de, pues que aunque no haya, Dios siempre va a proveer. Dios va a buscar la manera de proveerlo siempre y cuando lo busquemos. Después, cuando faltan, aquí le puse, bueno, yo lo interpreté como tus amigos, o cuando Dios te quita cosas, porque dice que no hay ovejas ni nada, y ahí me los voy a llevar a Job. Entonces, no tengo exactamente el Ajá, no, pero a Job le quitó todo, ¿no? Sí, a Job le quitó todo. Y al final le dijo, pues ¿quién eres tú para decirme qué voy a hacer o qué no voy a hacer? Entonces, Sí. ahí recordarle a la gente esa parte, que aunque Dios nos quite todo, pues tenemos que estar seguros de que fue Él. Lo uno con la de, porque para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Ah, mira, perdón. Y pues al final que nos debemos de alegrar y de gozar, porque nuestro más grande gozo es Jesús, y que vino a quitarnos nuestros pecados, y no sabemos si Él nos va a dar más cosas o nos va a quitar más cosas, pero de los que sí nos podemos gozar es que Él nos quita el pecado. Te estoy 10 y tú que no 20. Está chido, chavo. Está claro. ¿Sale? Y ya. ¿Sale? ¿Te hiciste invitación? Sí, invitación a que Jesús te lave para que puedas gozarte de Él. Va, sale. ¿De ahí? Yo puse tema: la alegría y el gozo no depende de lo material ni de lo económico, sino de la fortaleza que proviene de Dios. El título es El secreto de la felicidad verdadera. Y introducción, pensaba hablarles del libro del secreto. ¿Cuál es? El secreto, pues
fue muy famoso, ¿sí lo conoces? Es un libro medio místico ese libro, Salió ¿no? Es un película. libro de De autosuperación, pues, de de cosas, pero de ondas acá medias místicas, ¿no? Sí, que el secreto de los templarios, Jesús lo vivió, Buda, no sé qué, hasta tiene un video. sí. Y es pura basura. Es pura basura. Ajá. Pero mucha gente lo compró porque dijeron que ese libro llevaba a la felicidad. Y es Un como bestseller. de decretar, porque tus palabras tienen poder. Y así. Bueno, pero yo iba a usar eso para... Yo he leído ese libro. Es bien famoso. Así de desconectados. Entonces yo dividí mi tema en 4. Uno es el versículo 17, la situación extrema, y no siempre es por culpa propia, porque les voy a hablar de que la escasez material y económica sí sucede, y a veces no depende de nosotros. O sea, la higuera sin fruto, las vides sin uvas, y los olivos sin fruto dependen del clima y de la tierra. Y muchas veces no depende de nosotros que las plantamos mal. Ovejas y vacas que no están en el corral, nosotros las cuidamos, pero a veces viene alguien y se las roba y no depende de nosotros. Entonces, a veces esas situaciones no dependen de nosotros, pero nosotros seguimos buscándolas. Y les voy a hablar también, les pensé hablar de Ageo 1:6, cuando dice: coméis y no os saciáis, trabajáis más que los jornaleros y sus sacos están rotos, no les alcanza. Entonces, la situación inicial es extrema. Y luego yo vi en la frase con todo, vi algo muy importante, porque ese con todo para mí significa resignación, y no es algo malo resignarse, porque el significado verdadero de resignación es dejar toda la situación fuera de tu voluntad y tus planes. Eso significa resignarse. Y pensaba hablarles de personajes importantes de la Biblia que se resignaron: Job, Pablo, José el Soñador, Jesús. La tercera es versículo 18 y parte del 19: yo me alegraré y me gozaré. Hablarles de que aún en esas situaciones existe la posibilidad de hacer estas dos cosas, y la cuarta es cómo, es el secreto. Jehová es mi fortaleza y aligera mis pasos como las siervas. En Mateo 11:29 voy a hablarles del yugo que es de Jesús: es fácil su yugo y ligera su carga. Y para mí eso significa lo de hace mis pasos como las siervas y en las alturas me asombrará. Entonces mi conclusión es que el secreto de la felicidad verdadera está en quitar el valor de las cosas materiales y económicas y resignarse y encontrar la fortaleza en Dios, quien aligera sus pasos. Órale. ¿Y la invitación? La invitación es justamente a redireccionar el valor que le dan a las cosas, y a los que no tienen pues ni siquiera acceso al gozo del Señor, invitarlos. Chido, está buena, está perrón. Échale, brother. Bueno, pues yo me costó un poquito de trabajo encontrar. El tema sí lo encontré, tema cómo confiar y alegrarse en Dios. Pero el título, pues yo puse la fe restaurada, ¿no? Y bueno, la introducción. Habacuc, bueno, obviamente, pues como estaba siendo atacado, si leemos antes, pues Habacuc primero se queja con Dios porque pues ve mucha injusticia y ve cosas y dice: ¿por qué me permites ver todo esto, no? Después vuelve a protestarle, ¿no? Se protesta otra vez a Habacuc y Dios le responde, ¿no? Pero el punto importante es cuando Habacuc hace una oración. En el versículo, cuando empezamos en el versículo 3, y bueno, donde vamos es al punto, al 3, 17, 19, que son el tema. Obviamente Habacuc se queja, protesta, pero después ora, y ahí es donde empieza a confiar en Dios. Primero, pues obviamente se siente sembrado, ¿no?, por todo lo que está pasando. Y yo creo que a veces así nos pasa a todos, ¿no? De repente somos humanos y a veces pensamos que no podemos ser unos robots, nos duele, pero pasando ese punto, pues tenemos que llegar a confiar.
en Dios, ¿no? Porque Dios da sus promesas, como vienen aquí, que es donde Él espera y confía en Dios. Y obviamente, donde viene la presentación y la aplicación es el 3:19. El Señor es mi fortaleza y mi confianza está en el Señor. Él aligera mis pies y me lleva a las alturas, ¿no? Yo creo que cuando entendemos eso, después de todo lo que nos pasa, digo, a veces no está mal quejarnos, no está mal angustiarnos, pero tenemos que brincar, pasar el proceso de la oración y de ahí irnos pues a las promesas, ¿no? Que dice en el 3:19, confiar en Él, ¿no? Sí, sí. Y bueno, luego viene pues el punto número 2. No importa que las cosas no te salgan como las esperabas, no importan las crisis económicas, la escasez, y aunque pierdas posesiones o lo que estés viviendo, no sabemos qué estés viviendo, ¿sí? Lo importante es que, como dice aquí, tenemos que aprendernos a regocijar en Dios. Después de que entendemos, nos quejamos, sufrimos, oramos, pues vamos a la confianza en Dios, ¿no? Y esa confianza nos debe de llevar a regocijarnos y alegrarnos en nuestro Dios, porque Jesucristo nos dio promesas, ¿no? Entonces, una de esas promesas que vienen aquí, pues es regocíjate y alégrate en Dios. Y mi conclusión es, no importa lo que pase, no importa lo que vivas, Dios debe ser tu fortaleza. Con todo debemos de alegrarnos en Dios y gozarnos en Él, ¿sí? Porque siempre nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Y si hacemos más caso a todo lo que se nos viene y no superamos eso, o sea, nos quedamos en la queja y en el sufrimiento, no vamos a la oración y de ahí no vamos a la confianza en que dice, obviamente, bueno, ahí no leí, entré mal porque dice en los versículos, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas en la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, para mí aquí con todo es confianza. O sea, no importa que esté encuerado, ¿no? No importa que no tenga nada. Con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque vienen sus promesas, y si confío en Él, pues Él va a restaurar mi vida, Él me va a sanar, y Él me va a llevar, como dice aquí, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Dios nos va a sacar de toda la majada, de toda la podredumbre y nos va a llevar a otro lugar. Y mi invitación es para ti. ¿Quieres quedarte quejando? ¿Quieres quedarte sufriendo? Agarra la promesa de Dios, ese es el momento para que te arrepientas. Confía en Él, abre tu corazón, síguelo y créelo. Está perrón. Sí, chavos, esa es la idea. Sacamos, y ya que lo tengas, viene la oración para que Dios te dé. La verdad, al principio me costó un poco de trabajo porque, pues, sobre estos 3 pedacitos, dije, ¿cómo que saco? Entonces me hay que leer leer al contexto. todo lo que tu contexto se volvió una buena introducción porque narraste lo que pasó. Sí. La estaba, vivió, se quejó, otra ¿Y vez, sabes por hasta qué? quebró. ¿Y sabes por qué? Porque para mí, de repente cuando lo vi, dije, no manches, no puede terminar este libro así. O sea, porque te termina, ya no te dice qué más sigue, ¿no? Ajá. Pero entonces, aquí, con eso te quedas, ¿no? Porque no te dice si restauró, si le dijo, o sea, Sí. él estaba pasando por una situación y dije, yo le busqué más, ¿qué más sigue, no? Sí. Pero obviamente, pues aquí tenemos con todo, dice, no importa lo que venga y no importa si que acaba así. Sí, Mi confianza está en Él y lo que venga. basta. ¿Sí? Está chido, está chido. Échale comer. Bueno, yo lo que puse como tema, contra cualquier adversidad, confía en el Señor. Mi título, le puse, no importa, sigue contra corriente. No importa, sigue contra corriente. Aquí en lo que es bueno, la introducción no la hice, digo, se me vino a la mente en el momento que dijiste, puede ser la historia y demás. Ajá. La presentación y aplicación. A mí me llamó la atención que en cada uno que en el versículo 17, básicamente empiezan con I, ¿no? Y los labrados no dan mantenimiento.
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Para mí bueno, no busqué las citas ni nada, pero son importantes, ¿no? Y si pasa esto, y si hay esto, y si viviste esto, y si lo que sea, o sea, y puedes meterle muchos is, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. O sea, básicamente ahí es mi presentación, aplicación, y obviamente complemento con el y me gozaré, en el 18 dice, con todo, me alegraré en Jehová. Y otra vez, me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces Jehová, y ya obviamente hay complemento, ¿no? Jehová es el Señor, mi fortaleza. Yo también, obviamente también ahí puse la historia de Job. O sea, él tuvo muchos y se le quitó. Tienes un mejor título, los is que pueden cambiar tu vida. Porque dijiste y está interesante, los is, las y que cambiarían tu vida. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y si no me sale la pregunta, y si me pasa esto, y si... Está chido. ¿Sale? Sí. Y bueno, la conclusión, yo puse que a pesar de todo lo que podamos vivir, o vivir, pasar, Jehová es nuestra fortaleza, ¿no? O sea, obviamente hay que desarrollarlo más. La invitación efectivamente, te invito a perseverar a pesar de los i. Ahí está. A perseverar. Fíjate cómo cada quien sacó algo y está bien chido. Por eso la Biblia es viva. A pesar de los is, y bueno, obviamente arrepentirte. Amén. ¿Va? Sebastrubas. Tema 1, mi confianza está puesta en Dios. Título, a pesar de todo. A pesar de todo. Título, a pesar de todo. ¿Cuál sigue? Introducción. La introducción es hablar sobre la situación que vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Nan. Sí, empezar a darles toda la historia de lo que estaba pasando, por qué él estaba afligido, y al final por qué reconoció que pues se alegraría en Dios, ¿no? Sí. Todo lo que estaba pasando. Como pues lo que es el desarrollo del tema es que a pesar de las circunstancias confié en Dios. Él es mi gozo y mi salvación, y mi fortaleza está puesta en Él. Conclusión, Dios conoce la situación por la que estás pasando y quiere confiar, y quiero que confíes en Él. La invitación es que a pesar de todo lo que estés viviendo, en Él está la respuesta. A ver, no, déjame checar. ¿Cómo dijiste tu presentación? ¿Es donde empieza? ¿Mi qué? Tu título está Mi título está aquí. aquí. Tu tema. Mi confianza está puesta en Dios. Mi tema, a pesar de todo. Está bueno, pues, pero... ¿Y qué puntos tienes? La situación, este es lo que es la introducción, la situación que vivía Habacuc. Introducción. Sí, pero es que para Sí, que- esa está chida. Tu punto 1. Mi punto 1 es, a pesar de las circunstancias... ¿Por qué lo pusiste del otro lado? Porque estoy tratando de cerrar, así hago mis cosas. ¿Ah, sí? Y lo leo, lo arreglo, lo vuelvo a arreglar, lo desarreglo. Al final, la idea es que tengas algo así. Ajá. Al final, Sí, la sí, idea es que pero tengas algo como así. estoy en el proceso... Título, texto, Ajá. tema, introducción, punto 1, 2, 3. Sí, por eso aquí lo Y conclusión. Por eso aquí lo numeré. Sale. Ajá, ¿Cuántos lo puntos numeré. pusiste? 3. A 4, pesar 5, de 6. todas las circunstancias, confío en Dios. Bueno, sí, son 3. Ya esto ya no le puse puntos. Sale. Ajá. Mi fortaleza está puesta en Dios. Él es mi gozo y mi salvación. Mi fortaleza está puesta en Dios. Aquí faltó desarrollar los demás puntos. A pesar de circunstancias, confío en Dios. Punto 2, Él es mi gozo
mi salvación. Ajá. Punto 3. Mi fortaleza está Ah, pues. este ya te entendí, sí, Ajá. está chido. Luego mi confusión. Lo que no entiendo es punto 4, 5 y 6, cuando es 1, 2 y 3. Ah, bueno. Yo no entiendo. Con que tú te entiendas. Sí, pero es que como yo no pasé, entonces ya les Sí. podemos ordenar. ¿Y dónde salieron? Punto 1, 2 y 3. ¿Dónde están? ¿Cómo uno? Porque aquí dice 4, 5 y 6. Ah, bueno, estos son nada más que. Aquí está 1, 2, 3. Entonces mira, define eso, de que Sí. va para todos. Tema porque no luego es lo un paso punto. limpio y ya lo pongo. Ajá, pero de acuerdo a lo que estuvimos viendo, tema Sí, no, tema es, no es un punto, pero. Introducción tampoco es un punto. O sea, eso es mi guía para que yo. Ya, sale, ya te entendí. Tú vas tus garabatos, no te entiendes. No, pero ya después de esto, rebelde. después de esto ya lo paso limpio, pero ya no Sí, pongo, bueno, ya pongo los sí, puntos. soy rebelde. Ya estás. La idea es que te quede más o menos algo así. Que Pero tengas. ahí ya tu tema ya está estructurado totalmente. Ya está estructurado. Y yo apenas estoy en el proceso. Ahí está chido. Lo cierto, chavos, es que si nos ponemos pilas, en realidad, es lo que yo le decía anoche a mi esposa. O sea, me dieron las 11:45 por ahí y todavía no daba yo. Y me dice mi esposa, pues, ¿cómo que no encuentras? Yo sí, hay como 2000 temas, pero no sé qué tengo que decir mañana. El punto es que, o sea, ahorita nos sentamos, prum, ya todos armamos un bosquejo. Ahí hay una prédica. Pero eso es lo que tengo que predicar mañana o no. Ahí es donde está el problema. Pues Ese es el problema. que me dijiste, por ejemplo, que cuando platicamos en la reunión, ¿no? que iba a compartir a los jóvenes, pues empecé a ver qué iba a hacer. Y así me pasé, me ajusté con un versículo y digo, pues ahora qué hago. Sí. Y buscaba, y por más que le rebuscaba nada, ¿no? Y en eso que a las 4 de la mañana empezó a dar vueltas. Y aquí está el versículo. Ya me parece ahora. Ah, pues. Y ya me fui a la sala y me senté sobre estar estructurando. Y sí, pues no es fácil, ¿no? Y Sí. entonces sabía que tal. Sí. Sí, de hecho, cuando yo empecé a leer los versículos y me regresé un poquito y obviamente, pues ya sabes, ¿no? Para entender, Sí. ¿no? Tema, título, etcétera. Y obviamente aquí dice, obviamente el Espíritu Santo debe de revelarte. Y dije, ay, si no he orado por este tema, ¿verdad? Pero ¿Cómo va a salir? ¿cómo va a salir si no he orado? ¿no? Sí. ¿No? Entonces ya en ese momento dije, Señor, pues ayúdame. Ayúdame. ¿Sí? No, y sí hay que meterse. Oye, y déjame decirte que yo descubrí algo, Nata. ¿Te acuerdas que yo te dije que realmente yo vine para tomar la clase, no porque quiero yo estar predicando en Sí, el sí. púlpito? Porque sé que eso es muy importante. O sea, no puedes agarrar, como lo dices tú, sacarte las cosas así, ¿no? Yo he predicado, he compartido mensajes, pero no es algo que yo esté buscando. Sí. Y son mensajes que de repente Dios los pone en mi corazón y que el Espíritu Santo te los revela. Nunca había hecho un mensaje así de que, como ahorita, ¿no? Siéntate y arma. Y sobre todo de un Abacú que casi no lo leemos, ¿no? Que, o sea, si tú te das cuenta, nada más tenía yo eso los tenía yo subrayados casualmente, ¿sí? Y esta es una Biblia que ya tiene años porque la otra se me olvidó en la Roca en Puebla, me la van a traer. Ah, va. Entonces, pues es algo que si te das cuenta son de los libros Que no pelamos, por eso agarramos ese ahorita. Y ahorita cuando lo vi, dije, no manches, o sea... Ahí estoy. No, cuando lo ves, cuando te dicen, no, el hijo pródigo, ¿no? Sí. Cuando te hablan de los falsos profetas, y cuando Sí. empiezas, pues eso es lo que constantemente está Sí. en tu ambiente, ¿no? Pero, ¿y aquí qué? ¿Qué es? Pero realmente Ay. Dios me atrajo y me dijo, bueno, en el contexto analiza, a ver por qué. Y entonces empiezas a entender y empiezas a vivir porque lo tienes que vivir. Sí. Porque si no lo vives, no lo puedes transmitir, Sí. ¿no? Sí. Y lo tienes que vivir en la experiencia del Espíritu, no que estés Sí. sufriendo, ¿no? No, sí, Sino que Dios cierto. te dé la vivencia, ¿no? También les platico la mía. El tema, aunque todo parezca mal o vaya mal, debo gozarme que Dios es mi salvación. Tema, aguanta la presión, en Dios está tu bendición. Historia, iba yo a hacer eso, platicar la historia de lo que decía el Sebas. Punto 1, cuando todo te va mal. Está re bueno esto porque las cosas que enumeró tenían que ver con ciertas cosas, que tenían la higuera, lo que se recolecta al azar. En ese entonces, por eso decía un profeta, yo no soy pastor ni nada, sino yo soy un
vendedor de higos, porque los que recolectaban higos eran los que se iban al monte y era como la fruta que estaba ahí, que no era de nadie. O sea, aunque lo que se recolecta al azar, no haya, o sea, ni siquiera te cae nada por azar. 2, la vid, tu mantenimiento anual, cada vez que cosechaban uva era el varo, era como la cosecha del café en la sierra, la cosecha de la uva. Aunque tu mantenimiento anual no llegara, aunque el olivo dejara de producir, esas son tus reservas. Esas, porque el árbol de olivo no produce hasta después de tantos años. Entonces normalmente cuando había olivos, hay olivos, por ejemplo en Perú, que están desde la época de la conquista de los españoles. Yo pasé por ahí con la camioneta y unos plantíos de olivos y son de esa época. Y es las que producen bastante porque ya tienen 400, 500 años esos árboles. Entonces el olivo es como mis reservas por la herencia, por lo que me dejaron mis padres. O sea, aunque perdiera lo que es al azar, perdiera lo que es mi mantenimiento anual, perdiera mis reservas de mis padres, mis ovejas, las ovejas las usaban para la lana, el abrigo, perdiera mi abrigo. Y las vacas eran para el gusto, porque la leche, cuando la Biblia habla de tierra que fluye leche y miel, la leche era como un gusto, tener un vasito de leche. O sea, aunque no tengas gustos, no tengas abrigos, no tengas reservas, no tengas mantenimiento y ni siquiera el azar te dé algo. Punto 2, alégrate por lo más importante, que es el punto 2. ¿Y qué era? Alégrate por la salvación, que es más importante que cualquier cosa. Y de ahí me jalé a los discípulos que decían, sí, los discípulos decían, estaban felices de que sanaban y sacaban demonios. Dicen, no, alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces de lo que tienes que alegrar es eso. Y si logras eso, como decías tú, punto 3, Dios te llevará a través de la dificultad. Si estás con Dios, Él te fortalecerá. Él te ayudará a estar firme, tus pies firmes. Como de siervas, cuando dicen en las alturas te harán dar, es en las montañas del Medio Oriente cuando subían en las orillitas y están firmes, aunque está todo por volver, te podrías tronar, pasarás por encima de las montañas más difíciles si agarraste de Dios. Aquí tengo un tema para algún día. Y cada uno ya tiene un tema, esa es la idea. Y ahí les va. Yo le decía yo a Ángel, que es el que estaba empezando a preparar temas, si tú dices, voy a dedicarme a predicar. Una vez oí a un predicador viejo decir a un joven, ese sí no fui yo era el buitre, pero le dijo a un joven, el chavo, no, es que yo estoy llamado a predicar y yo siento que Dios me... Y le dijo, sí, no, qué bueno. Yo, ¿cuántas predicaciones tienes? Enséñame. Pues ya hice una. No es cierto, no te he llamado a predicar. Tú ya deberías de tener prédicas y porque Dios cada vez que te habla, empiezas a armar y ya tienes otra. Tienes otra. Y cuando no te das cuenta, ya tienes un montón de prédicas. No sabes cuándo lo vas a usar, pero cuando Dios necesite, sí me acuerdo, ahí tengo algo de esto. Es eso. Sí, porque muchas veces efectivamente Dios te habla, te hace ver, te hace boom. O sea, de cosas incluso de 20 años atrás, ¿no? Sí. De verdad, a mí me pasó, sí. El jueves fui a ver a Tania y a Ángel y platicando, ¿no? Y platicando precisamente de cosas de hace 20 años. Sí. Ajá. Empecé a platicar y de hecho le dije, es que efectivamente estar en Cristo es una decisión. Sí. Es una decisión. Y ¡pum! Ay, Dios mío, entonces... En ese momento sí. Era hacer una. Y es que la neta, ahí les va ya para irnos al último punto. Si ustedes agarran la onda y definen, o sea, Dios, voy a preparar prédicas. Cuando leo la Biblia no la leo por cumplir contigo, la leo porque como yo me voy a dedicar a predicar, a profetizar tu palabra, Señor, entonces siempre voy a tener mi libreta a la mano porque a lo mejor voy a encontrar el código, como dices. Lo escribes, tac, ya tienes un tema. De repente a lo mejor no lo haces en hojita, de repente ya nomás agarras al lado en tu Biblia y pones punto 1 acá arriba de la palabra, punto 2, punto 3, punto 4 y abajo escribes. Y ya tienes un bosquejo escrito en tu Biblia. Entonces de esa manera ya vas armando tu repertorio de prédicas y cuando menos te das cuenta, ya estás listo y a lo mejor Dios de repente dice, sale, vete a predicar. Pero insisto, la clave está hablando. Que Dios nos enseñe qué es.
Y vamos a ver la segunda manera, en 10 minutitos y nos vamos. Otra manera, pero página 31. Otra manera práctica y sencilla de armar una predicación es hacerse ciertas preguntas e ir buscando las respuestas en la Biblia. Dependiendo del tema a predicar, me puedo ayudar usando preguntas como quién, cuándo, dónde, por qué, para qué, cómo, por quién, entonces qué. Ejemplo, Efesios 4:32. En Efesios 4:32 habla acerca del perdón, nada más para que de volada lo saquemos. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces en mi texto, ahora voy a sacar el tema. En lugar de sacar los puntos de ahí, porque de ahí podríamos sacar un tema como el que sacamos ahorita, sí. Podríamos sacar del 32, a ver, podríamos sacar ser benignos, punto 1. 2, misericordiosos. 3, perdonándonos. Y 4, como Cristo hizo. Ya tenemos 4 puntos del tema. Pero en lugar de hacerlo así, esta vez nos vamos a preguntar. Y ese tipo de tema me gusta hacerlo. Por ejemplo, el de la predestinación de hace 8 días, lo saqué así, con preguntas como analizar qué es, y cómo funciona, y quién lo tiene, y para cuánto tiempo, o en fin, como que te pones en la situación del que está escuchando y piensas, en esto, ¿yo qué preguntaría de esto? Y ya empiezas a armar tu tema. Tema: aprender a perdonar como Cristo lo hace. Título: ¿perdonas? Introducción. En este caso la introducción, otra vez voy a usar una parábola que está en la Biblia, la de los 2 deudores, el que debía un montón y que no debía nada. Ya que lo platiqué, punto número 1, ¿qué es perdonar? En desarrollo, según el mundo, perdonar es esto. Según Dios, perdonar es esto. Saco textos de apoyo. 2, ¿por qué perdonar? Y hago lo mismo, textos de presentación, y ya podríamos ahorita empezar a buscar textos. ¿Por qué perdonar? Porque si no tengo raíz de amargura, porque si no Dios no me perdona, porque si no no escucha mi oración, y así, entonces ya tengo mis textos para por qué perdonar. 3, ¿cuándo perdonar? Y ya busco textos de presentación, y cada punto lleva ilustraciones o aplicación, obviamente cada uno, y llegas a la conclusión. Y en tu conclusión recapitulas: ¿cuándo perdono? ¿Por qué perdono? ¿Y qué es perdonar? Y ya. ¿Ahora qué invito? Pues ahora invito a que tú hagas el análisis, si hay alguien a quien perdonar, o si ya se te hizo amargura, o si tienes, entonces ya invitas. Como predicador debes recordar que tu trabajo es entregar el mensaje de Dios con exactitud. Trata el tema, pero siempre debes darle la solución al problema o pecado. Nunca los dejes inconclusos. Esa es parte de tu conclusión e invitación. Es decir, tocas un tema del adulterio. Si te pones a predicar el adulterio y se van a ir al infierno, y ustedes que andan echándose a las mujeres y te los acabas, y el lago de fuego va a estar lleno de adúlteros, vas a ver a todos los que estuvieron, ya les dices: arrepiéntanse. Pues está bien, sí, me arrepiento, no quiero, pero ¿cómo puedo hacerle para dejar de ser adúltero? O sea, dame una solución, ayúdame a... No puedo quitarme de mi cabeza las escenas que viví, las que vi. Entonces la idea de un buen predicador es decir: si es esto, pero mira, Cristo puede ayudarte con esto para que tú soluciones esta situación. Y ya empiezas a darle soluciones. Siempre vale la pena darle soluciones a las personas, si no nomás los dejas más traumados y se van diciendo: no, es que es imposible seguir a Dios. Y se salen por la puerta diciendo: no puedo, no puedo perdonar, no puedo dejar la mentira, no puedo dejar de robar porque nomás no me va a producir. Pero en cambio, si les diste la solución al problema, si tú dejas de robar y entonces en lugar de robar lo poco que tienes, se lo regalas a un pobre, es parte de lo que vamos a ver en la economía cristiana. A Jehová presta el que da al pobre y no tardará en recompensarlo. Pero entonces, si yo, que no tengo, estoy dando el ejemplo, ya le di la solución porque estoy fregado, no tengo dinero, si tú decides lo poquito que tengo, voy a buscar a alguien más pobre que yo y se lo voy a dar, y que no me lo devuelva. Entonces Dios va a ver: mi hijo comparte lo que tiene, le voy a dar más, para que tenga él y comparta de nuevo. Y empiezas a entrar en un círculo en donde Dios te usa como fuente. 32. Página 32. El ejemplo 2 y ya nos vamos. En este caso, Mateo 25:13.
ese versículo habla de que el Señor viene como ladrón en la noche. Y entonces, tema, la venida de Cristo. Título, te quedas o te vas. Introducción. Les decía yo hace 8 días, ¿qué se lleva un ratero? Y empiezas la historia. No, hermano, yo llegué a mi casa el otro día, en mi casa, cuando entré me di cuenta que estaban forzadas las cerraduras y entré y no inventes, entré a la cocina, no estaba el bote de basura. Entré al baño y cuando entré al baño no estaba el bote de los papeles con caca. Subí y no inventes, hermano, toda la basura se la habían llevado. No, chavos, el ratero cuando viene se lleva lo bueno, la basura se queda. ¿Eres basura? ¿Te vas a quedar? Y ya le pegaste para empezar y ya está, a ver, ¿tú cómo que? Ya le diste la fecha. Y ya empiezas tu tema. Y entonces, ¿cómo viene? Va a venir, de que viene, viene y todo. Punto 1, porque son las preguntas, ¿cómo viene? Entonces ya buscas. A ver, no vas de volada, sin decir textos, ¿cómo viene? Como ladrón Como en la noche. ladrón. ¿Cómo más? Como relámpago. Como relámpago, ¿cómo más? Que nadie sabe cuándo viene. Que nadie sabe cuándo viene. Viene entre las nubes. Entre las nubes. En un caballo blanco. Entonces ya tengo mucho que platicar. Sale. 2, ¿cuándo viene? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo El sabe. hijo del hombre. De noche. ¿De noche? Sí, porque va de repente a iluminarse, que sí que todo va a estar oscuro. ¿Qué más? Bueno, que su luz es más fuerte que la del sol. Eso sí, eso sí. Cuando se confunda el bien con el mal. Entonces ya empiezas a aterrizar más. Cuando, no sabemos día y la hora, pero sí sabemos señales. Por las señales. Eso. Que cuando los días como Noé, La higuera. cuando está dando su fruto, cuando florece, cuando qué. Todos conocen de él. Entonces ya sí hay manera. Cuando se ha predicado el Evangelio, entonces sí hay manera de no decirles el día y la hora, pero sí decirles en este lapso. Entonces en mi tema, después de ¿cuándo viene? Chavos, viene más o menos en este lapso. Analicen para ver si creen que ya viene. 3, ¿por quién viene? Y ya, por su pueblo, Su iglesia. su iglesia, La novia. Redimido. la novia, Lo siento para el Por patrón. sus hijos. sus hijos, por los santos. Entonces ya, pum, ya les armaste un tema bien perrón. Entonces, ¿por quién viene? ¿Cuándo viene? ¿Y cómo viene? Y cada punto va llevando sus ilustraciones y sus aplicaciones porque le vas diciendo, tú estás listo para el día, tú eres de los que se va a llevar, tú estás preparado para recibirlo cuando venga. Y la conclusión ya la dice y la invitación entonces, ahora ¿cómo los invitamos? Te invito a que te pongas pilas, a que dejes de ser basura y te vuelvas una joya. O tú ya sabrás cómo empiezas a invitar. Entonces ya tienes otro modelito de cómo preparar prédicas, con preguntas para contestarle a la gente que está con dudas. Ahora sí, ahora ponte a predicar, porque para eso te ha llamado Dios. No sea que te vuelvas enciclopedia andante, sea un mensajero fiel y puntual del Dios Altísimo. Al paso del tiempo el Espíritu Santo te irá utilizando más y Él mismo te irá capacitando, siempre y cuando pases tiempo en oración pidiéndoselo. Recuerda que predicar no es solo en la iglesia, es a un individuo o a un grupo de gente. Es más, si de veras quieres ser un tremendo predicador, ve a las calles, camiones, mercados, zócalos, donde quiera que se junta la gente y predícales un mensaje de parte de Cristo. ¿Y eso de dónde lo saco? De mi devocional. Pues lo voy sacando mis temas. Ya corre, lánzate, porque hay gente allá afuera con necesidad y tú aquí sentadote leyendo mientras ellos están muriendo sin saber el mensaje de Dios. Así que, la neta, chavos. Es muy diferente cuando haces un evangelismo personal. Sí y no. O sea, sí. Bueno. Pero en realidad, ahí te va, el hermano Jorge, el que ahorita está pasando por broncas con su esposa. Él me decía en la roca, hermano, en Perú, ya me decía, oye, hermano, no está, porque él era así un estilo Andrew, que estaba todo. Y me decía, bueno, ¿cuándo va a predicar ya? Dime. Y le dije, pues ya te estás tardando, le digo. Aquí en la iglesia está mi abuelita, predica. Le digo, ve, fájate tus pantalones y ve a predicar allá afuera. Le digo, agárrate un lugar y párate y predica. Y me dice, ok, hermano. Y un día, una mañana, como a las 7 de la mañana, ¿qué onda, Jorgito? Ya vengo de la chamba, hermano. Y digo, ¿qué pasó? No, pues ya fui a trabajar, ya acabé. No manches, ¿ya hiciste tu cuenta a esta hora? Porque era motocarrista. Me dice, no, espérate, estoy trabajando para Dios. Me fui al puerto pesquero. Dice, y ahí encontré una piedra, que me paro encima de la piedra. Y que empiezo, ¡buenos días! ¿Qué es eso? Y dice, y les prediqué, dice.
les compartí de Cristo, que se tienen que arrepentir. Llevaba mi tema, hermano, ya, porque habíamos estudiado esto. Y hoy te puedo decir que hoy es el que predica por todos los ríos. Fue y se aventó, y yo no lo compré. Dios proveyó un bote, un motor 60, y Dios le proveyó porque Dios vio que tenía los pantalones para ir a hacerlo. Y Dios le provee mensualmente para salir a hacer eso. Y no tiene nada que ver conmigo. A veces la gente piensa, pues hermano, Natán nos va a echar la mano. ¿Qué Natán no te va a echar la mano para nada? Cuando Dios ve que tu chamba es neta, ¡pum!, Dios te provee. Hace rato hablaba yo con alguien, y con esto termino. Alguien que vi en la prédica, lo vi así, todo en el estudio, así como depre. Y estaba sentado en la parte de atrás, y ya cuando se está yendo veo qué pasa, y se nos llevamos a hablar. ¿Qué traes, chavo? No voy a decir nombres, pero digo, ¿qué traes, chavo? ¿Cuál es tu bronca? Me dice, estoy triste, me dice. ¿Qué te pasó? Que salgo acá adentro, me dices. Es que tengo acá la necesidad de servir a Dios, y mírame, estoy aquí atorado. Y le digo, y hasta allá iba a llorar, y le digo, ¿cómo que, hermano, es que tengo tanto que dar? Me dice, tanto que dar. Y mírame, estoy sentado. Porque quieres, le digo. Digo, vete a parar allá, vete para... O sea, empieza, digo, aquí hasta mi abuelita predica. Digo, el ministerio está allá afuera. Empieza a hacer lo de allá afuera. Y ya Dios te irá acomodando. A lo mejor ni es aquí, a lo mejor te toca abrir una iglesia. Y el chavo se ve, pues sí, ¿verdad? Pues sí, pero no pesca la onda, porque de repente, como no es alguien que a lo mejor nació aquí, está acostumbrado a lo que ha visto en donde estaba, que pues el grande es el predicador. Entonces a eso anhela. Que tienes que tener un micrófono, ¿no? ¿Qué tienes que tener un micrófono? Estar parado, ¿no? Y como que pues se quedó así. Le digo, no, brother, lánzate. Y le platiqué lo de Jorge, y le dije, y al Dios te ve que eres fiel, y te ve que no te arrugas y te avientas a predicar, y cuando no te das cuenta, ya estás sirviéndole. Le digo, dale nomás, chavos, neta, aviéntense. Pero si van a ser, vamos a ser profetas del Dios Altísimo, no se aprende en un curso. El curso solo puede darles unas herramientas para saber cómo armar un paquetito. Pero es armar paquetes. Pero no sirven para nada si no está la unción del Espíritu Santo. Y el don de profecía es un don. Es un regalo de Dios, que Él te va a poner palabras en tu boca, y pidámoslo a Dios para que nos lo dé. Y pues les termino diciendo esto. Quedamos que íbamos a preparar todos una prédica de preguntas y una prédica llevando la secuencia del versículo. Y cuando, si se atoran, lo que sea, lo mandan, lo checamos, les paso ahí un tipo, oye, métele por acá o algo. El chiste es que lo empiecen a desarrollar, y ya para enero nos vamos a volver a juntar todos los del grupo, y vamos a pasar de 15 minutos a predicar o algo así, a ver qué tal nos va. Que se haga. Que se haga. El tema, ahora sí, el tema lo escoges tú. Abierto. Ya no es como ahorita que... No, ya no. Ahora sí, algo que Dios te haya dicho, que Dios te haya dado, ¿va? Oramos pues y nos concluimos por ahí. ¿Va? Bendito Padre, Señor Dios, le damos gracias por este día, gracias por su amor, gracias por la oportunidad de, pues mi Dios, de estudiar su palabra. Honestamente, mi Dios, gracias por la oportunidad de tener una Biblia, porque sé, mi Dios, que nuestros hermanos de la iglesia primitiva ni Biblias tenían. El decirles que hicieran un método como este ni les aprovecharía, porque no sabían leer y escribir. Por eso, mi Dios, no estoy tratando de hacer a un lado lo que su Espíritu Santo hace, Padre. Le ruego, Espíritu Santo de Dios, que pues me perdone si de alguna manera los métodos los ponemos con mucha importancia. Usted es importante. Usted es quien nos enseña. Usted es quien nos guía. Le pedimos que nos ayude. Solo, mi Señor, esto lo hacemos pues para tratar de ayudar a los hermanos a no sacar textos de contexto y armar falsas doctrinas. Tratar de preparar algo de acuerdo a su palabra. Gracias, mi Dios. En sus manos nos ponemos. Y le ruego que nos ayude a cada uno de los que estamos aquí a poder recibir de usted el don
Te lo rogamos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.